toda la gente, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Este es un nuevo programa, un programa especial de Rock and Rollando que quisimos hoy compartir con vos, que estás ahí del otro lado. Quisimos tener una tarde diferente, un lunes diferente y un programa diferente para hacer de los que están acostumbrados nuestros oyentes a la noche hoy, tranqui, a la siesta. Pero, ¿por qué? Porque hoy tenemos un invitado especial que accedió a hablar con nosotros, que seguro se está conectando ahí, el señor Batista do Nascimento. Él es el líder de la iglesia, líder general, ¿no? El fundador de la iglesia Christchurch Minister Underground de Brasil, ¿sí? Él vive en San Paulo, Brasil, y hoy se está conectando con nosotros. Hoy media horita vamos a estar con vos a través de Radio N Generación, ahí en el Instagram. También vamos a estar en la 99.9 Radio Nueva Generación. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de la radio, y también en el www.jucumnorte.com.ar. Bueno, mientras esperamos que se conecte con nosotros, ¿sí? Podés hacernos mensajitos también si querés, ¿por qué no? Al 3794-031317, el número oficial de Rock and Rollando, ¿sí? Muchas gracias a todos los que están siempre con nosotros, nos estuvieron apoyando en la semana. Gracias a Ricardo Alberdi, que también seguro nos está viendo, a su esposa y ahí a toda la familia Church de Buenos Aires también en español. Muchas gracias, y bueno, de seguro que también a los seguidores de Batista, que están siempre, ¿no? Que lo están apoyando y están siguiendo con él. Sí, mientras esperamos a nuestro amigo Batista, también tengo para contarles que esta semana tuvimos una semana movidita, ¿sí? La gente de Radio Nueva Generación, ¿sí? Estuvo compartiendo, ¿no? Un devocional que seguro en la semana lo vamos a renovar, pero que estuvo muy bueno, y entonces dentro de un rato lo vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿sí? Pero hoy tenemos solamente media horita, ¿sí? Ya estamos en vivo, entonces está el señor Batista do Nascimento por ahí. Hola Batista, ¿cómo estás? Vamos a hablar con este señor, un crack, la verdad, un 10, un Messi, podríamos decirle. Hola Batista, ¿estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Un placer para mí poder hablar con usted por primera vez, de conocerlo, ¿no? A través de, bueno, las redes sociales. ¿Cómo anda? Muy bien, Paula. Un gusto estar acá con ustedes y participar, ¿no? Estar aquí junto para participar de esta entrevista, poder hablar un poquito de nuestra trayectoria y todo que ha sucedido, ¿no? Por la permisión de Dios en nuestra vida. Es un gusto, quiero te agradecer mucho la oportunidad. Bien, bueno, esta semana hablamos, este sábado que pasó, hablamos un poquito de la historia de Batista, de la historia de Christchurch, también un poco de Antidemo, que es su banda oficial, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años más o menos está Antidemo? En enero cumplimos 28 años. 28. 28. Sí, sí, Increíble, ¿no? ya estamos en camino de los 29. Entonces, Ajá. bastante tiempo ya, indo para 3 Sí, décadas sí. de trabajo. Buenísimo, ya casi llegando a los 30. Bueno, Batista, es interesante la trayectoria, lo que yo, bueno, podía investigar acerca de la banda, también de lo que es la iglesia Christchurch, ¿no? Tienen una sintonía diferente, por así decirlo, tiene una forma diferente, y me gustaría que le comentaras a la gente que está ahí del otro lado, que recién te está conociendo, a nuestros amigos de la radio Nueva Generación, que nos están oyendo, ¿no? Esto de ¿qué hace Crash Church en cuanto a Dios, ¿no? ¿Cuál es el servicio que le brinda a la gente? Sí, esto fue una idea de Dios, ¿no? Así como la banda Antidemon, Crash Church fue una Sí, idea de Dios
algo como una necesidad para abrir puertas para personas que no se sienten bien en una iglesia convencional o muchas veces no eran siquiera recibidas por su pinta, en esta hay unas camadas de la sociedad que llamamos nosotros de lo underground, o subterráneo de la sociedad, onde estão, não, todas as pessoas que le gustam esta música pesada, como o metal, heavy metal, o punk rock, a música gótica e tantos outros estilos. Esta gente que tem sempre uma pinta diferente e muitas vezes são rechazados das igrejas. A verdade, não, isso infelizmente se passa isso, porque têm um estereótipo um pouco agressivo e muitas vezes não são bem recebidos. Pero Deus, em seu amor tão grande, tão incrível, não, ele escolheu um lugar para que pueda receber esta gente. Eu mesmo não tinha nada a ver com isto, não conhecia esta gente, pertencia a uma igreja totalmente normal, não tradicional, com meu padre pastor, e não eu mesmo não conhecia. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que me transformou em alguém como eles, assim como o apóstolo Pablo habla, não, de ser como eles para alcançar a eles. Então, primeiro começou comigo esta revolução e pouco a pouco, não, Deus foi fazendo nascer um lugar para receber esta gente. Não? É uma igreja normal. Somos apaixonados por Cristo, somos totalmente rendidos à obra consumada na cruz e somos abertos a todo que é de Cristo, de Jesus. Lo diferencial é apenas o estereótipo, não? A igreja tem as paredes negras, hay un tribal como una corona de espinho por toda el salón, tocamos heavy metal en la alabanza, así, un poco diferente, pero lo sentido es lo mismo de una iglesia, ¿no? De cualquier iglesia que tenga a Cristo como su Señor y Salvador. Es apenas lo estereotipo y la manera de comunicar con la gente que es un poquito rara. Increíble, increíble. Bueno, este trabajo que es diferente a las iglesias convencionales, pero que también tiene como, ¿no es cierto?, el mismo impacto, ¿no?, en la gente, porque viene del Espíritu Santo. Batista, vos decías que estabas en la parte de Sao Paulo, me dijiste. Sí. ¿En cuántas iglesias más tenés? Tenemos, ¿tienen contacto? Mira, tenemos pequeñas congregaciones, ¿no? Pequeñas congregaciones en otras ciudades, otros estados de Brasil. Ricardo y Cintia empezando, ¿no?, en Buenos Aires. Y hoy con la iglesia hacemos muchas reuniones por la internet. Entonces esto está creciendo por toda parte. Incluso Europa, Japón, todo se va creciendo, ¿no? Este alcance se va y tenemos muchas ovejas y muchos miembros ahora que son de varias partes del mundo y están toda la semana conectados con nosotros y lo intentamos, mismo a la distancia, ¿no?, tratar ser iglesia para ellos, ser de apoyo para sus familias y entonces, pero como salón abierto, iglesias abiertas, tenemos, creo, unas 5 o 6 pequeñas iglesias, ¿no? Pequeñas congregaciones. Wow, ¿tenés contacto con Japón, me dijiste? O sea, que del otro lado, sí, Europa. Sí, incluso creo que va a ser la próxima de Japón. Va a ser en Japón, porque todo ya era para ter pasado esta gira por Japón, por la pandemia,
y después por la guerra de Ucrania y Rusia, todo se complicó mucho y no pudimos concretizar. Entonces, ser que antes del final del año estaremos ahí en Japón y haciendo una gira por esta nación que va a ser una bendición levar Cristo a través de esta música a la nación japonesa. Va a ser increíble. Increíble, bueno, a mí me encanta, amo esa nación, ¿no? Pero las personas que siguen a Rock and Rollando saben cuánto amo esa nación. Bueno, Batista, increíble el trabajo que están haciendo, pero queremos saber en sí cómo Dios te llama a este ministerio, porque nos contaste que Dios te llamó a las personas distintas, pero la forma en la que lo hizo, porque viste que tiene distintas formas en las que le habla a sus hijos, ¿no? Vos podrías contarnos un poquito con detalles, si querés, Sí, como vos lo sí. desees, cómo Dios te llamó. Bueno, desde niño siempre acompañé mis padres a la iglesia, mis padres pastores, ya mis abuelos, líderes de iglesia, toda mi familia, hay un montón de pastores, toda la familia involucrada con ministerios, con iglesias, pero yo era un típico hijo de pastor ahí, siempre acompañando, ¿no? Buscando tener visitas, pero cuando era muy joven, un niño, creo, debía ter como 9, 10 años, estaba ahí en mi casa cenando con nosotros un misionero y él de repente miró a mí y empezó a hablar a mis padres, a hablar, mira, este niño tiene un llamado muy especial, Dios lo quiere utilizar para alcanzar gente de una cultura diferente, que tiene una propia música, un propio estilo de vida, que tiene su propia onda totalmente diferente. Dios va a utilizar vuestro hijo para alcanzar a esta gente que tiene así esta cultura diferente, su propio mundo. Y yo no tenía idea, mis padres tampoco tenían idea quién eran estas personas. Pero no se paró por ahí. Esta profecía se volvió muchas veces. Yo fui creciendo, ya un adolescente, jovencito, y esto siempre venía gente en nuestra casa, pastores, misioneros de otras partes que eran invitados a la iglesia y ellos en la mesa volvían a hablar esta profecía, volvían a hablar, mira, Dios lo quiere utilizar para esto. Y yo ya no me aguantaba otra vez escuchar esto y no sabía lo que era. No sabía. Entonces, mi oración siempre era Señor, me muestra lo que es esto, me revela quién son estas personas. Y esto se fue pasando los años y yo ya tenía más de 20 años, creo, en 1900. Empezó a llegar a mi cabeza muchas canciones y muchas voces. No sé si tú escuchaste algo de Antidemon o alguna música, esta música gutural pesada, ¿no? Y Sí, no soy de escuchar esa música. Yo la conocí este año, sí, Antidemon. sí, Pero sí tengo un amigo que siempre está escuchando este tipo de música y a mí me gusta, ¿no? A mí me encanta la música metal, pero él conoce más bandas antes que yo, él, otras amigos sí, que son metaleros. Somos como poquitos, ¿viste? Como sí. los raritos, como así, pero sí, Então, conozco. qué bueno, Paula. Entonces, lo que pasó es que esto fue me llegando, ¿no? Me llegaba por el día, por la noche, como canciones, riffs de guitarra, como vocales, las letras, cosas que yo no conocía. Yo no conocía esta música. Como lo hablé, estaba ahí apenas como un participante de la iglesia la iglesia que yo participaba era muy cerrada, no tendría oportunidad de conocer nada de música afuera de la iglesia.
Entonces yo no conocía esta música, pero Dios ahí estaba me revelando y me llegaba estas canciones y yo no sabía para qué. Para resumir un poco la historia, un día estaba caminando por el centro de São Paulo y me deparé con una galería que es como un centro comercial de 4 o 5 pisos y es como un lugar de puro rock, de pura música metal. Y entré ahí y yo tenía que hacer algún documento, alguna cosa, y alguna fotocopia de algún documento. Estaba buscando un lugar y después me deparé con esto y estaba lleno de rockeros, de metaleros. Yo nunca tenía visto esto y yo fui entrando y cuando yo subí ahí al primer piso, ya escuchaba de las tiendas, ¿no? Los discos tocando y esta música metal y yo me quedé así, wow, esto es igualito lo que está llegando a mí por sueños, por revelación, y wow, yo estaba emocionado ahí y iba a un lugar, otro, escuchando aquilo y mirando a la gente de pelo largo, de los punks, los góticos, y yo ahí, ¿qué hizo? ¿Qué mundo es este? Y yo estaba ahí y fue... Y a pesar de siempre estar en la iglesia, yo nunca había tenido una experiencia espiritual fuerte con Dios o con el Espíritu Santo. Pero en este momento yo sentí por la primera vez Dios hablando directamente a mí. Era como una voz que me llenaba el cuerpo, la mente, el corazón, algo que me llenaba todo y me hablaba, yo tengo te dado la música para alcanzar esta gente. Estas personas, yo lo quiero utilizar para alcanzar, para que tú sea una herramienta, una arma para alcanzarlos. Y yo voy a te tornar, voy a te hacer ser alguien parecido a ellos. Tú vas a ser alguien de ellos. Y en medio de ellos, tú vas a alcanzar esta gente para mí. Y esto fue la voz de Dios hablando dentro de mí. Yo me quedé así totalmente impactado y me puse ya ahí a llorar y no, totalmente rendido a Dios. Y ya y yo miraba a mí y yo no tenía nada que ver. Yo me miraba, estaba totalmente un joven normalito, con ropa social, totalmente peinado, nada que ver con toda esta gente. Pero Dios me había hablado que iba a me transformar en alguien de ellos, ¿no? Sí. Entonces, esto fue el año 92. Se maduró esta idea y poco a poco Dios me fue poniendo en medio de esto, las canciones continuaban. Y el año 94, enero de 94, entonces empezó la banda Antidemon. Y luego, ¿no? Luego los primeros conciertos, muchas personas ya se fueron alcanzadas, fueron se convirtiendo a Dios en medio de los conciertos, tocando en bares, en pubs, donde teníamos oportunidades, estábamos ahí tocando y así fue creciendo a un punto que en 1998 fue necesario recibir a esta gente, porque la llevábamos a una iglesia más normal y era imposible la convivencia, las personas se quedaban muy asustadas. Yo llegaba a llevar 80, 100 jóvenes así, todo con su pinta y mucho para la iglesia. Entonces llegó el año 98 que fue necesario empezar una iglesia para alcanzar a esta gente, no solo tratar, sanar sus heridas, sus cosas, ¿no? sus heridas con la sociedad, incluso heridas con la religión. Muchos pastores, hijos de líderes de iglesia, ¿entiende? Totalmente apartados y muchos fueron sanados y tratados ahí.
más o menos esto, el inicio. Batista, vamos a ir a un corte en la radio porque estamos en vivo también a través del www.jucumnorte.com.ar. A todos los que quieran también ver esta entrevista, si se lo querés ir mandando, no sé, el link, estamos ahí en la nueva generación www.jucumnorte.com.ar en vivo en la web. Mientras vamos a ir a un tema musical en la radio, nosotros seguimos acá. ¿Te parece si leemos algunos mensajitos ahí, algunos comentarios que nos haya dejado la gente? Mientras en la radio vamos a el corte musical, obviamente la banda Anti-Demons, le vamos a pasar ahí a la gente para que se deleite, gracias a los que están escuchando la radio también. No sé si le querés mandar mensajitos, saludos a nuestros oyentes. Batista. Bueno, mientras tenemos algún comentario por ahí, no sé si querés ir leyendo, Batista. Sí, sí, hay algunos ya que están acá con nosotros. Sí. No las estoy viendo por eso. Vamos a ver alguno comentario. Batista, me converti com sua pregação na época da Zadok Barra Funda, em 2004. Habla um hermano que se llama Alisson Queiroz, e habla, me converti em su prédica em la época de la comunidade Zadok Barra Funda, em 2004. Ele habla, antes de se chamar Christ Church, a igreja se chamava Comunidade Zadok, e ele acorda do ano 2004 que ele se convertiu, se entregou a Cristo aí. Um forte abraço, Alisson. Que bueno tener tu depoimento, tu testemunho por acá. Es un honor. Gracias a Dios por tu vida y por estar, ¿no?, en este camino con nosotros a servir a Dios. DJ Masuda habla que se acuerda del tiempo de CMF, es Christian Metal Force, este primeiro ministério que tuvemos aí. Assim que começou a banda, teníamos este ministério. Sim, várias pessoas já conectadas. Aí não consigo. Quando vienes a Venezuela? Román Ferreira también está comunicado. Sí. Alison, Carlos, me salen acá, ¿no? Sí. Alica Sales, Román, Alex Souto, ¿quién más? Qué bueno ver a nuestros amigos, a nuestro amigo y pastor desde Montevideo, Uruguay, José de Ponquirias Undercharge. Nos encantaría también poder conversar con Ponquirias, yo ya los estuve viendo ahí. Sí. Fuerte abrazo, José. Fuerte abrazo a ti y Cristina. Es un gusto. Ajá. Doctor Wemine dice, ¿cuándo vienes a Venezuela? Wow. ¿Cuándo vas a Venezuela? Queremos mucho volver. Fuimos a Venezuela el año 2008 y 2009. Hicimos una gira increíble por ahí y queremos mucho volver a Venezuela. Quizás ahora con el disco nuevo que debe salir este año, vamos a hacer una gira por Sudamérica y llegamos a Venezuela. Buenísimo. Vamos a entrar de vuelta con la radio y tengo una última pregunta para hacerte, Batista. Sí. Después, bueno, vamos a presentar, bueno, si querés presentarnos un poco, contarnos de tu discografía. Bueno, ahí estamos entrando de vuelta.
Aquí arrancamos entonces el segundo bloque en la 99.9 Radio Nueva Generación a través del www.jucumnorte.com.ar y en Instagram con nuestro amigo Batista. Seguimos Batista en @Radio N Generación. Toda la gente que se está uniendo con nosotros, gracias. Un saludo a mi amigo que dijo que iba a estar escuchándote porque te admira mucho, él es Josi también, un saludo grande para él, y bueno, a toda la gente que está del otro lado, gracias, bueno, tengo una pregunta, dos preguntas para hacerte, pero una es la que para mí, que todos los jóvenes, ¿no? Siempre seguro te preguntan, que la gente que empieza a tener estos sueños como vos tuviste, seguro te preguntan, ¿no? Quiero saber qué mensaje vos le darías a estos jóvenes que de repente Dios empieza a poner sueños en su corazón con respecto a este estilo de música. ¿Cuál sería tu mensaje, ¿no? Con respecto a esos sueños que Dios ha puesto en los corazones de los jóvenes. Sí, bueno, yo entiendo que no solo para este llamado, para esta música o para cualquier llamado de Dios, para que Dios pone en un corazón, para un llamado para ser un misionero, un pastor, un predicador, o sea lo que sea, para Dios, tenemos que tener la certeza que lo que va a realizar la cosa es Dios. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y dejar que Dios pueda romper todos nuestros límites de lo que sabemos, límites de lo que pensamos, límites de lo que soñamos. Tenemos que dejar que Dios va tomando el dominio como un rey de nuestra vida, como alguien que va a dominar nuestra vida. Y entonces las cosas van pasando, porque cuando Dios me llamó para esto, yo no sabía nada de esto. O sea, yo hasta preguntaba a Dios y hablaba, Dios, ¿por qué no escoge una persona ya que es del metal, alguien ya metalero? Yo no tengo nada que ver con esto, yo no soy lo más adecuado, yo no soy lo más... ¿no? O alguien a altura que tiene capacidad para hacer esto. Pero Dios es que sabe quién escoge quien quiere. Entonces, cuando tú vas a tener un sueño o sentir un llamado de Dios para hacer algo, es necesario que tú hables, Señor, estoy rendido a ti, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo lo haga. Y estoy dispuesto a renunciar cosas, estoy dispuesto a dejar de soñar sueños, mis sueños y soñar tus sueños. Y estos sueños van a ser dulces y van a ser maravillosos a mi vida. Entonces, es un abrir el corazón, abrir una mente 100% para Dios, hacer a su manera, no a nuestra manera, ¿no? Cuando vamos a servir a Dios, cumplir su llamado, tenemos que hacer lo que Él quiere. Importa que Él haga lo que quiera. Esto sería la manera que Dios va te revelando y te va utilizando, ¿no? Te va a hacer un vaso nuevo. Tiene que ser un barro mole para que Él pueda hacer a su manera. Genial, gracias. Bueno, leí también que una palabra en la historia, ¿no? Que me compartías, que es una palabra que la dijo el apóstol Pablo, con la que seguro te identificás, ¿no? Esto de lo vil y despreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí. ¿Alguna vez Batista se sintió mal, digamos, por sentirse rechazado por la iglesia? ¿O cómo enfrentaste esa situación? Sí, esto en el principio me hería mucho, ¿no? En principio me hería mucho porque mira, esto 94, 95, hasta los años 2000, pasó mucho de pastores, líderes, iglesias enteras se levantarem y hacer como una lista de firmas para
para impedir nuestro concierto, impedir nuestra iglesia, cosas pesadas, ¿entiende? De ir a la municipalidad, una representación de cristianos, de evangélicos, para hacer cerrar nuestra iglesia porque éramos como anticristos o cosas satánicas. Y entonces esto es bastante pesado, pero poco a poco nuestro corazón fue se quedando más fuerte y hasta hoy hay mucha perseguición. En la última gira que hicimos por Sudamérica, estábamos en una plaza y llegó un pastor y él estaba muy violento y quería me pegar y quería que yo calase mi boca y yo no podía hablar en nombre de Cristo con un pelo largo, con esta pinta y estaba enojadísimo. Entonces, no, yo a veces hasta hoy me choca la manera como la gente hace esto, pero en lo mismo momento yo me acuerdo que Jesucristo también fue rechazado por los religiosos. Quien lo llevó a la cruz fueron los religiosos, no fueron los romanos, fueron los religiosos que lo llevaron ahí y ellos, los romanos hasta no, él no tenía nada, mira, es un buen hombre, pero los religiosos crucifican. Y entonces yo pienso que si somos perseguidos, rechazados, estamos también pasando lo que Jesucristo pasó. Entonces, esto ya no nos desanima, por el contrario, nos anima porque vemos que hay una parte de la sociedad donde es necesario llevar Cristo, que estas personas no podrían llevar. Entonces, cambiamos eso y viramos eso, sabemos, es necesario continuar. Wow, qué mensaje, ¿no? Que también a través de el rechazo podemos tener el ejemplo de Jesús. Batista, ¿nos contás un poco tu discografía? Actualmente cuántos trabajos discográficos tiene la banda Antidemons? Si tenés alguna visita para Argentina este año. El Antidemon es una banda más de gira do que de estudio. Tenemos como 28, más de 28 años. Tenemos apenas 4 discos llenos, 4 discos. Tenemos muchas participaciones en coletâneas, en cosas con otras bandas, pero discos llenos tenemos 4 discos, ¿no? El de Monocidio, que fue 98, Anillo de Fuego, un disco grabado en México el año 2001. Después tenemos Satanic Chaos, que es un disco de 2009. Y por último, Apocalipse Now, que es un disco de 2012. Este año debe salir el 5º disco de Antidemon. El 5º disco ya estamos trabajando a full para hacer este disco y creo que antes del final de año estará haciendo el lanzamiento de este nuevo disco y junto con esto giras de lanzamiento. Queremos sim volver a Argentina. Ya fuimos 7 veces a Argentina y queremos que la 8ª vez se pase lo más pronto posible. Tenemos ido de toda Argentina, de norte a sur, como te comentaba otro día. Pasamos por Corrientes, pero solo ahí en la estación de buses. Pero luego en Corrientes para tocar también, para hacer la misión. Buenísimo. Bueno, mira, acá pregunta, dice, ¿cuándo sale el nuevo álbum de Antidemon? Sí. ¿Para cuándo el nuevo álbum? Sí, yo pienso que entre septiembre y octubre vamos a hacer la grabación. Estamos componiendo y ya estamos bastante adelantados con esto. Yo pienso, ¿no?, que podría ser septiembre, octubre, y ahí después tiene todo un proceso para mensaje, va a ser hecho en Estados Unidos. Entonces, todo hay un trabajo para el lanzamiento. Entonces, pienso que en final de año, inicio de 2023, sale este disco. Lo más tardar, lo inicio de 2023.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias porque una entrevista así, la verdad que para mí también este año, un año diferente donde Dios me desafió a hacer este programa, es la primera vez que hago un programa de algo que realmente me gusta, Amén. como es el rock, he seguido muchas bandas y este es el primer año donde yo fui desafiada por mis pastores, a quienes amo, por supuesto, acá en Jucum, Sí, preparando, bueno, muchos músicos, mucha gente, pero es algo distinto, ¿no? Donde Dios me había desafiado a hacer esto de este lado distinto, donde tal vez hay personas, como vos decías, convencionales, clásicas, que por ahí no se animan a llegar a esta área de la sociedad y es algo que donde hay más necesidad, ¿no? Tu trabajo increíble, Batista, tus iglesias, tus compañeros, y realmente un placer poder escuchar que Dios no escatima, ¿no? Elige a cualquiera, a sí. una de las piedras, dice, a sembrar. Exactamente, Sí, exactamente, Paola. y entonces, Dios elige quien quiere, de la manera que quiere. Alabo a Dios porque tú también estás aceptando este desafío, que es algo de tener, de ser valente para poder no aceptar esto y también muchas veces escuchar las críticas de aquellos que no entienden, pero que Dios te siga utilizando con mucha unción. sí, sí es una emoción para mí como conductora de este programa, de este primer año, es como nuevo, ¿no? Y bueno, vamos a ir despidiéndonos, Batista, muchas Sí. gracias, la verdad que una emoción para mí poder hablar con vos, fue como el momento de Dios para poder hablar, que se haya dado esta conversación, esperamos que sea la primera de muchas, porque Claro. me encantaría poder estar en contacto con vos, con todas tus congregaciones, porque de seguro hay músicos grosos, talentosos, evangelistas, con respecto a este estilo de música que es el rock and rollando justamente nació para poder mostrar, ¿no? Este nuevo estilo, porque como somos los cristianos, porque también del otro lado, ¿viste? Como el alrededor, como somos cristianos, solamente ese estilo, un estilo de música están acostumbrados y realmente hay muchos estilos de música, como por ejemplo el rock metal, el heavy, el punk rock, y muchos estilos a donde también nosotros queremos llegar. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia? Bueno, para tus seguidores que seguro siempre te están ahí escuchando, pero para nuestra audiencia en la 99.9 Red de Nueva Generación, a través de Rock and Rollando, Batista, ¿tendrá algún mensaje? Y después nos vamos a estar despidiendo Ah, de sí. este espacio. Sí, yo quiero declarar y hablar con todo mi corazón que la paz de Dios, ¿no? Que va além de nuestra capacidad de entender, pueda ser con cada corazón, con cada persona que está ahí, y que esta paz de Dios también pueda ser para las cosas que ustedes no entienden. Muchas veces nuestra mente, nuestro conocimiento no alcanza las cosas de Dios, como yo mismo no, mi mente no alcanzaba lo que Dios iría a hacer, nos llevar a otras naciones, otras culturas y hacer cosas, incluso a la transformación que Dios hizo en mi vida. Entonces, pero cuando buscaba a Dios, Él me daba paz, esta paz, una paz que no se explica, que nada le puede dar, una paz que llena el corazón, que tranquiliza la mente. Esta paz es la paz de Dios, que en la palabra de Dios habla que es la paz que va além de nuestro entendimiento. Entonces, llena nuestro corazón de paz, guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos. Yo deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes puedan alcanzar esta paz, ¿no? En los momentos más difíciles de la familia, del trabajo, de la economía, del ministerio, cuando estás adelante de algo que es más grande que vos, que es difícil de vencer, que la paz del Señor esté con ustedes, ¿no? Entonces, por más caótico que sea la situación, con esta paz,
tú vas a poder pasar por el fuego y no vas a ser queimado, por la agua y la agua no te va a abrazar, te estarás vivo, estarás fuerte y esta paz esté en vuestro corazón, vuestra vida y cuando tenemos esta paz empezamos a refletir la luz de Cristo. Porque una persona que está con la paz de Dios empieza a refletir luz y podemos ser luz del mundo, sal de la tierra. Entonces yo declaro con todo mi corazón esto y que cada uno de ustedes sigan creyendo que Dios está viendo, está mirando cada día, cada minuto de tu vida, Dios está con ustedes. A veces nosotros no percebemos, mas Él está a nuestro lado. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias Batista, y bueno, nos despedimos ahí en el live, gracias Amén. a toda la gente que estuvo. Muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias Batista, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, y ahí seguimos en la radio, nos vamos a despedir.